Bueno, hoy Julieta Casnati, nuestra coach, nos va a hablar de las emociones disfuncionales. Vamos a entender de qué se tratan y para entender a identificarlas y poder gestionarlas. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Cuánto me alegro que estés bien. ¿Disfrutando de este calorcito? Sí, la verdad que no tanto disfrutando. Qué linda semana que tuvimos la semana pasada. Ay, sí, hermoso. Yo sé que la gente que tiene pile estaba como loca. Sí. Porque quieren usar su pile. Y sí, además la limpiaron y todo eso, pero bueno. Claro, y la plata que sale mantener una pileta. Te digo que tengo amigos con pileta que, bueno, sé que les cuesta mucho mantenerla y no poder usarla. Bueno, estaban ahí como sapos y culebras, ¿no? Pero nosotros estábamos felices. Bueno, Juli, ¿a qué se le llama emoción disfuncional? Que tantas veces hemos charlado, pero no hemos fijado la atención específicamente en eso, en la emoción disfuncional. Uh-huh. Viste que siempre cuando pasamos el separador, como vos le llamás, habla de las emociones. Claro. Dice que son un instrumento de empoderamiento personal. Entonces nunca me voy a cansar de volver al tema de las emociones, porque gestionarlas es lo que nos va a permitir tener una vida plena. Cuando hablamos de emociones disfuncionales, primero hablemos de qué es una emoción, para aquellos que no tienen clara la distinción. Una emoción es básicamente la predisposición para una acción determinada. Según la acción en la que me encuentre, va a ser la predisposición que tenga a hacer qué cosa. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, y el hacer es lo que nos lleva a conseguir cosas. Entonces, por ejemplo, si vos estás en la emoción de la tristeza, por decir una de las 6 emociones básicas, la predisposición va a ser llorar, aislarte, poner el cuerpo de una determinada manera. Es decir, en tu hacer se va a observar en qué emoción estás viviendo. Si vos estás en la emoción de la alegría, que no es una emoción disfuncional, sino todo lo contrario, funcional, la predisposición va a ser a compartir esto que estás experimentando con otros. Es decir, vas a buscar compañía. Tu hacer va a tener que ver con buscar otras personas para compartir momentos de encuentro. Claro. Y así como esos 2 ejemplos que te acabo de poner, pasa absolutamente con todas las emociones. Entonces, evidentemente, en nuestro hacer se va definiendo o mostrando nuestra vida, se va mostrando lo que vamos consiguiendo con nuestra vida, se va mostrando las relaciones que establecemos, uh-huh. Se va mostrando los resultados que vamos obteniendo. Y esos resultados dependen de lo que hacemos, y lo que hacemos depende de nuestras emociones. Y nuestras emociones dependen de lo que pensamos. Por lo tanto, ahí viene la segunda palabrita que tiene que ver con lo disfuncional. Si estamos en un pensamiento disfuncional, automáticamente aparecen emociones disfuncionales, que son las que acabo de describir. Claro. Entonces, cuando hablamos de emociones disfuncionales, no podemos dejar de hablar de pensamientos disfuncionales, porque esos son los que nos llevan a sentir disfuncionalmente. Otra aclaración que quería hacer es que en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, porque, por ejemplo, una emoción como la tristeza que recién la mencioné, vos podrías llegar a decir es una emoción mala, y la emoción buena sería la alegría. Pero no es así, porque la tristeza puede ser muy funcional en momentos en los cuales, por ejemplo, he perdido un ser querido. Claro, en el momento adecuado. Entonces, la manera de responder funcionalmente a eso que estoy viviendo es la tristeza. Lo disfuncional, por ejemplo, sería lo contrario. Claro. En lugar de experimentar la tristeza, en lugar de dejar que mi cuerpo experimente la tristeza, negar esa pérdida, esa situación y hacer como que no pasa nada. Entonces, en ese hacer como que no pasa nada, empiezo a actuar de una manera que no tiene que ver con la coherencia que yo estoy experimentando real. Estoy experimentando tristeza, pero la niego a la tristeza y entonces muestro otra cosa ante la vida y me creo que es esa otra cosa y me niego la posibilidad de ser coherente con lo que estoy sintiendo.
eso es disfuncional. Claro, ¿Me entendés? Claro. Es decir, cuando no hay una relación coherente y directa entre lo que siento y lo que hago. Claro. Claro. Entonces, y lo que está pasando en el momento. Y lo que está pasando en el momento. Entonces, por eso a mí me gusta mucho insistir en esto, que las funciones no son ni buenas ni malas, sino que son funcionales o disfuncionales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, lo funcional es estar triste, es llorar, es buscar consuelo con personas queridas, o aislarme, hacer el duelo. Eso es lo funcional. Lo esperable es experimentar la emoción. Cuando nos sucede, nos corremos y hacemos lo disfuncional, ¿me entendés? Claro. Entonces, no son ni buenas ni malas, sino que son funcionales o disfuncionales. Y eso pasa con todas las emociones. Por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, en realidad, así como te pongo la tristeza, te puedo poner cualquier emoción. La ira. La ira, por ejemplo. La ira es un enojo más fuerte, ya es como exagerado, ¿no? Pero hablemos de la indignación, que tiene que ver con una emoción un poco de menor gradualidad que la ira. Sí, la ira revierte más violencia. La ira revierte más violencia, y si no sabes manejarla y no sabes gestionarla asertivamente, puedes llegar a tener reacciones disfuncionales. Pero la ira, cuando es manejada funcionalmente, es decir, cuando hay algo que nos genera mucho enojo, y la indignación también es una emoción muy, muy parecida a la ira, pero tiene que ver con otra cosa en realidad. La indignación tiene que ver con cuando sobrepasan los límites las otras personas en relación a lo que yo estoy lo que estoy dispuesta a soportar. Esa es la indignación. Entonces igualmente las emociones nunca son puras, son emociones que vienen en racimo, vienen un cúmulo de emociones, claro, todas al mismo tiempo. Claro. No las puedo separar así tan puramente. Como cuando las estudiamos para analizarlas y aprenderlas. Claro. Pero en verdad es así. La ira, por ejemplo, cuando es gestionada funcionalmente, es lo que nos va a permitir poner límites, claro, es lo que nos va a permitir decir un basta, hasta acá llegás, es lo que nos va a permitir poner firmeza en decisiones. Por ejemplo, imagínate en cualquier tipo de relación, en una relación laboral, en una relación de cualquier tipo, y no estoy justificando la violencia, no quiero que se malentienda. No. Lo que quiero decir es poner un límite. Que expresar el enojo de manera firme, de manera sostenida, con una corporalidad coherente con lo que estoy sintiendo, y que lo que digo tiene relación con lo que estoy sintiendo, es funcional. Lo disfuncional es sentir esa ira, reprimirla, y entonces eso es lo que después nos termina enfermando. Claro. Esa ira reprimida termina convirtiéndose, por ejemplo, en un resentimiento que después en algún momento sale de la peor manera. Entonces, en ese caso sería disfuncional. ¿Ves cómo según cómo lo vayamos observando, aplicando, va a ser funcional o disfuncional? Claro. Eso es lo maravilloso de las emociones. Las emociones nos permiten manejarnos en la vida funcional o disfuncionalmente. Me encanta. Bueno, Juli, qué lindo tema que elegiste hoy para charlar. Hacemos la primera pausa, ¿te parece? Dale. ¿Te interesa conocer herramientas para tener 8:23 Hoy estoy charlando con Julieta Casnati, nuestra coach. Estamos hablando sobre las emociones disfuncionales y la importancia de saber gestionarlas, ¿no? A ver, no son malas ni buenas, son emociones. Hay que usarlas en el momento que correspondan, en el tiempo que correspondan. No es mala la tristeza. En el momento que corresponda, utilizar la tristeza. A ver, yo te quería preguntar esto. Las emociones, tanto disfuncionales como funcionales, no son permanentes, ¿verdad? Son según lo que te vaya aconteciendo y sucediendo en la vida. Claro, cuando nosotros hablamos de emociones, que es muchísimo lo que se puede hablar de emociones, habíamos hablado que
una de las distinciones que podemos hacer es que hay emociones básicas, que son las emociones puras, las que todos los seres humanos venimos dotados de esas emociones para poder experimentarlas y desde ese lugar tener un dato de cómo, qué corporalidad tenemos, porque todo está ligado a todo, ¿no? Es decir, cada emoción está ligada a una fisiología que se expresa a través del cuerpo. Uh-huh. Pero en verdad las emociones... hay emociones más complejas que estas 6 que te estoy diciendo, que son aquellas en donde interviene el pensamiento. Entonces, al intervenir el pensamiento, ya se genera la emoción a partir del pensamiento. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a gestionar qué estamos pensando, porque desde ese lugar es de donde se genera la emoción. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, es simplemente observar qué estamos pensando y desde ahí ver qué pasa, pero entender que todas las emociones son una cosa compleja que viene como una maraña de cosas, no es solamente eso. Y no es lo mismo una emoción que un estado de ánimo, que vos me decías van cambiando, tu pregunta iba orientada, van cambiando siempre, lógico que van cambiando. Hay como un estado emocional básico que es el que está caracterizando la forma en que nosotros nos estamos sintiendo en este tiempo. Cuando te digo en este tiempo puede ser este fin de año, puede ser este año, puede ser digamos un tiempo relativamente largo. Es como lo que subyace detrás de todas aquellas distintas emociones que se van generando permanentemente todos los días, porque las cosas nos generan emociones. Inmediatamente pasa algo, hago una interpretación y desde la interpretación que yo hago es la emoción que siento. Claro. De hecho, frente a un mismo hecho no todos interpretamos lo mismo y al no interpretar todos lo mismo no sentimos todos lo mismo. Hay cosas que para algunos pasa desapercibida y hay esa misma cosa a otro lo enoja, esa misma cosa a otro le da vergüenza, esa misma cosa a otro le da culpa. Es decir, depende de la interpretación que yo hago de eso que está sucediendo, la emoción que siento y desde ahí la disposición que tengo para actuar. Claro. Y eso nos está pasando todo el día. Nosotros hacemos un ejercicio muy muy bonito que tiene que ver con el registro de las emociones durante el tiempo que estamos despiertos, un día. Entonces, que registren qué cosas van sintiendo y ahí es donde empieza el entrenamiento de la inteligencia emocional con la primera parte que es la autoconciencia emocional. Entonces, observar qué estoy sintiendo, porque estoy así, el coaching ontológico habla de estar en transparencia. Vos vas por la vida así como aparentemente no sintiendo nada, es en ese estado emocional que yo te digo, ¿no? Y de repente sucede algo que te saca de ese estado de transparencia en el que vos venís y te enojás, o te pones triste, o te dan ganas te indignás, o qué sé yo, te da vergüenza. Es decir, permanentemente estamos experimentando y generando emociones a partir de las interpretaciones que estamos haciendo de lo que va sucediendo durante el día. Del entorno. Uh-huh. Exactamente. Bien. Bueno, lamentablemente tengo que cortarte y hacer la pausa y seguimos charlando. Bueno, dale. ¿Te interesa? Seguimos acá en la charla con Julieta Casnati. Estamos hablando sobre las emociones disfuncionales. Le mando un cariño a nuestra oyente, a Silvia, que dice que escucha todas las tardes desde el trabajo y le encanta la radio. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, las emociones van cambiando, como decía en el otro bloque Julieta, porque nos levantamos, según vos que decís que hacen ese ejercicio tan bonito de ver qué te está pasando durante las horas que vos estás despierto. Te levantás divinamente, salís a la calle, si manejás, te topaste con alguien que te bocineó, cambió la emoción. Ya no estabas tan divina. Ya. Sí, depende. Te pusiste mal. Ahí depende cómo interpretes esa situación. Claro. Vos sabés que estoy haciendo unos encuentros con mindfulness, que me encanta. Es una cosa maravillosa. Entonces estamos con un facilitador bárbaro que nos dice que significa atención plena, estar conscientes plena todo el tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible durante el día. Y eso se logra a través de la conciencia en la respiración. Entonces me has hecho acordar, porque él dice que cuando lleguemos a un semáforo
en el semáforo, mientras estamos esperando, que llevemos conciencia a la respiración. Entonces, de esa manera vamos a soslayar todas esas cosas que nos pasan. Por ejemplo, alguien que viene y te toca una bocina. Claro. Entonces vas a estar con una predisposición diferente que si venís apurado, bueno, el tema de venir apurado, mira, esa es otra cosa que es interesantísimo para gestionar las emociones. Hay personas que tienen la costumbre de llegar tarde a todos lados. Y cuando llegan tarde a todos lados es porque salen tarde. Y como salen tarde, van sufriendo todo el camino porque saben que van a llegar tarde al lugar donde tienen que llegar. Entonces están nerviosos, entonces llegan a un cruce y por supuesto que va a estar el semáforo en rojo o va a querer pasar a alguien antes que ellos. Es decir, van a pasar un montón de cosas que desde la emocionalidad que traen van a interpretarla como que es un problema y se van a enojar más y la van a pasar mal. El mundo conspira en contra de ellos. Exactamente. Y lo que no entienden es que son ellos mismos los que se están creando esa situación y esa experiencia y esa emoción en definitiva. Cuando es tan simple como salir 10 minutos antes y evitar todo tipo de inconveniente. Es más, cuando salís con tiempo te sucede, y fíjate si no lo tenés la experiencia, de encontrar los semáforos en verde, de no encontrarte un loco que te empieza a tocar bocina, y vos decís, qué cosa, ¿no? Qué raro, parece ser que es todo casualidad, que cuando voy con tiempo, o por ejemplo, vas con tiempo y llegás a la caja y ves que no hay nadie, ese tipo de cosas así, tienen que ver con el estado emocional que nosotros traemos. Y ese estado emocional es el que genera la experiencia. Pero nosotros creemos que es al revés. Creemos que lo que está afuera nos genera a nosotros la experiencia, pero somos nosotros los que creamos la experiencia. Creándola, y a partir de ahí la emoción que sentimos. En este ejemplo tan sencillo que acabo de dar, como salir 10 minutos antes y desde esos 10 minutos antes crear otra emocionalidad que permite tener otra experiencia, que va a generar emociones positivas. Imagínate llegar al trabajo con esa disposición. Llegás de otra manera. Claro. En lugar de llegar nervioso porque por esto que te tocan bocina y todas estas cosas que vos decís. Claro. Entonces, por eso digo, insisto, las emociones son un instrumento de empoderamiento personal. Total. Porque nosotros las creamos. Mira vos, en nosotros está el poder. Ahí está el poder, exactamente. Y cuando te digo eso, es a cada instante durante todo el día. Porque las cosas que nos pasan, y nos pasan cosas todo el tiempo, estamos trabajando, estamos interactuando con personas, las personas nos están diciendo cosas, y al decirnos cosas, nosotros interpretamos cosas, y desde esa interpretación se surgen otras emociones. Imagínate vos que es como una maquinaria que no para nunca, la mente. No para. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con eso? Tiene que ver con cómo nos queremos sentir y qué vida queremos tener. Claro. Bueno, esto que decís, claro, estamos todo el tiempo rodeados. Esto de no saber administrar las emociones nos lleva siempre a tener un rol disfuncional en las relaciones interpersonales. Es que forzosamente. Pero absolutamente está. A ver, las relaciones que establezco con el mundo tienen que ver con las conversaciones que tengo. Según el estado emocional en el que yo esté, va a ser la conversación, la disposición que voy a tener para conversar. Cuando vos estás enojada, por ejemplo, la conversación que te sale con el otro no es la misma que si vos estás en una actitud pasiva. Sí. De paz me refiero, ¿no? De pasiva por estar pasivo, sino de estar en paz. Entonces, ¿cuál es la disposición que tenemos desde el enojo? ¿Sabes cuál es? No escuchar. Entonces, cuando estamos enojados, si nosotros conocemos esto, simplemente no interactuamos con el otro porque sabemos que no lo vamos a escuchar. Y cuando en una conversación de dos uno no escucha al otro, no hay posibilidad de construir vínculos fuertes y vínculos de confianza y vínculos de amor. Entonces, el hecho de observarnos en qué estado emocional estoy es lo que va a permitir construir buenas conversaciones y de esas buenas conversaciones, buenas relaciones. Es decir, que
Las emociones disfuncionales impactan directa y absolutamente en nuestras relaciones, creando relaciones disfuncionales. Estaba pensando qué importante que es que como adultos sepamos administrar las emociones, porque siempre decimos que los hijos nos están mirando desde muy pequeñitos, y el chico que se cría mirando a una mamá o un papá que no sabe administrar la emoción, un chico que todo el tiempo le están gritando, es un chico que mañana va a ser un chico que va a gritar, o un chico que todo el tiempo lo están maltratando, es un chico que mañana también va a maltratar, ¿no? Totalmente, porque esos son comportamientos y los comportamientos parten de creencias y las creencias se absorben en los primeros años de vida. Entonces, de manera inconsciente queda grabado la conducta que tiene que tener un padre con un hijo, una mujer con un hombre, claro. Las relaciones dentro de la familia, se naturaliza el grito y el maltrato, claro. Y ni siquiera se observa que es una manera disfuncional de relacionarse con el otro. Y después el patrón se repite. Y el patrón se repite hasta que hacemos consciente que estamos repitiendo un patrón y que tenemos el poder de modificarlo. Pero para eso hay que ser consciente y hay que conocer que son patrones que estoy repitiendo. Claro, pero a veces eso es lo difícil, ¿no? Darte cuenta, reconocerlo, verlo. No solamente reconocerlo, sino conocer. Yo por eso insisto tanto cada vez que vengo acá y hablo mucho de las emociones, porque me interesa muchísimo que todos nosotros desarrollemos nuestra inteligencia emocional, porque de eso va a depender, repito, las conversaciones que tengamos, las relaciones que establezcamos y, en definitiva, la vida que tengamos. Claro. O sea, podemos elegir nosotros vivir una vida belicosa, rodearnos belicosamente con el otro, con el entorno, o elegir hacerla pacífica. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos enganchados en una historia que nos generó dolor, todos tenemos dolores. Absolutamente todos. El tema es qué hacemos con esos dolores. Claro. Si nos quedamos enganchados en una historia de dolor, de algo que supuestamente alguien nos hizo, una pareja, una madre, un padre, un hermano, etcétera. Nos quedamos enganchados en un resentimiento que lo único que va a generar es que nosotros, en lugar de estar viviendo la experiencia presente, la experiencia de hoy, vamos a estar viviendo en el pasado, en algo que ya no existe. Claro, claro. Entonces, desde esa emoción, esa es una emoción de las peores disfuncionales, porque estaba pensando de qué manera el resentimiento puede convertirse en algo funcional, solamente trayéndolo a la conciencia y permitiéndome darme cuenta que estoy resentida y desde ese lugar, por ejemplo, querer salir. Claro. Entonces estaría bueno no sentirlo, sino reconocerlo. Verlo. Cada emoción que nosotros podamos, de las disfuncionales, que podamos reconocer. Por ejemplo, ¿qué es el resentimiento? Es haberse quedado enganchado con una situación del pasado que no podemos perdonar. Claro, estás estancado, empantanado y no salís. Exactamente. Y lo que podríamos decir de qué manera se sale del resentimiento, bueno, podríamos decir del perdón. Está bien, pero en realidad la verdadera salida del resentimiento es darnos cuenta que todo eso que nosotros creímos es simplemente una ilusión y un cuento que nosotros nos imaginamos. Claro. Es decir, es como disolver esa ilusión que tengo en mi cabeza que me ha llevado a sentir ese resentimiento a lo largo de todo este tiempo. En eso consiste verdaderamente el perdón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos quedamos escuchando un ratito a Melendi y hacemos la pausa y vamos al final del programa. Dale. Dale. Ya son las 8 de la noche con 52 minutos. Último bloque para charlar con Julieta Casnati. Hoy hablamos sobre las emociones disfuncionales. Mensaje acá en el WhatsApp de la radio. Dice Lore, nuestra querida amiga Lore,
que nos manda besos. Miri, Juli, qué bueno es escuchar las emociones, qué mejor que entenderlas. Algunas yo las tildo de que quitan la energía. No digo que yo no las sienta, pero trato de mostrarlas en mi casa, con los míos y no afuera. Bueno, eso tiene que ver con lo que estuvimos hablando en el primer bloque, que es la represión, la incoherencia entre lo que estoy sintiendo, pensando, haciendo, diciendo. Esa incoherencia es la que nos enferma, la que finalmente nos va a terminar enfermando, porque las emociones, en verdad, esto no significa que andemos hechos unos locos por todos lados haciendo locuras, ¿no? Claro. Pero sí poder expresarlas y no tener miedo de expresarlas, porque reprimirlas es lo que va a generar incoherencias internas e inconsistencias. Entonces, y otra cosa que dijo que me gustó mucho, que bueno, que es conocerlas. Mientras más conozcamos de emociones, no basta con conocer de emociones, pero sí tengo que conocer qué relación hay entre mi cuerpo y las emociones, qué relación hay entre mis emociones y mi pensamiento, cuál es la disposición de accionar desde cada emoción, reconocer en mi propio cuerpo qué síntomas físicos estoy sintiendo y a partir de ahí poder reconstruirlo y determinar qué emoción estoy sintiendo. Hacer la correlación entre la emoción y lo que he pensado anteriormente a sentir la emoción. Entonces, desde ahí empiezo a descubrir cómo es el mecanismo interno en mi persona, de cómo funcionan en mí las emociones. Y por supuesto, distinguir esto de la funcionalidad y la disfuncionalidad, que es absolutamente importante. Entender que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son funcionales o disfuncionales. Claro, y podemos gestionarlas, ¿verdad? Y es además, posible. Pero absolutamente, podemos gestionarlas. De eso se trata todo lo que yo me esfuerzo en decir, para que aprendamos a gestionarlas, para que aprendamos a reconocerlas. Lo primero de todo es reconocerlas. ¿Qué estoy sintiendo? Y a partir de ahí poder parar la pelota, pensar, empezar a hacer la gestión del pensamiento para desde ahí poder modificar la emoción en la que estoy. Me encantó, me encantó. Esto que dice ella, que hay emociones que le quitan energía. Acordate que la emoción tiene una relación directa, pero absolutamente directa con el cuerpo. La relación de la emoción del entusiasmo, por ejemplo, es una emoción que surge de nuestras más, desde lo más profundo de nuestro ser, desde la manifestación más pura de nuestra esencia, nuestro ser esencial, decimos nosotros. Cuando conectamos con eso, es como si apareciera una energía que nos lleva, que no sabemos ni de dónde sale y emerge de nosotros mismos. Entonces, hay otras emociones que se manifiestan en el cuerpo de manera contraria. Claro, negativamente. Negativamente, disfuncionalmente, nos quitan energía y entonces, por ejemplo, cuando estamos en depresión. ¿Cuál es la disposición para la acción desde una depresión? Estarse quieto, no ir a ningún lado y entonces ahí, ¿cuál es la experiencia? No tengo energía. Claro, te agota, estás agotado. Exacto. Qué bueno que hemos charlado este tema hoy, Juli, me encantó. ¿Cómo hacen los oyentes si quieren contactarse con vos, si quieren tener novedades sobre el coaching? Bueno, pueden escribir a cualquiera de nuestras dos páginas, a info@coachingpsicológicointegral.com, y además los invito a que ingresen a la página www.coachingpsicológicointegral.com, porque ahí van a encontrar libros, van a encontrar videos, van a encontrar sesiones, testimonios, los programas, todo lo que nosotros hacemos. Y el otro es coachingporcompetencias.com, que es lo que trabajamos dentro del mundo de las organizaciones. Pueden escribir a info@ todo eso que acabo de decir, o ingresar a www.coachingporcompetencias.com. Bien, y si entran en nuestro Facebook de FM1, ahí está etiquetado Coaching Psicológico Integral y también van a tener noticias de los trabajos. Juli, un gusto charlar con vos como cada vez que venís. Hasta la próxima. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Chau, chau. Robándote